Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Me llamo David. Ahora tengo 27 años. Pero esta historia comienza cuando tenía unos 15 años. Siempre he sido el tipo de persona que odia sentir que le debe algo a alguien. Quizás eso se deba a que, mientras crecía, mis padres tenían un marcador no escrito en sus cabezas. Cada comida, cada viaje, cada favor que hacían por nosotros no era realmente gratis. Lo sacaban a relucir meses o incluso años después, como un recibo que esperaban que yo pagara. Me hacía sentir que incluso la crianza básica era algo que yo supuestamente debía ganarme. Y cuando eres adolescente, eso deja una huella. El dinero siempre fue complicado en nuestra casa. Mis padres no eran pobres. Ambos tenían trabajos decentes, pero mi hermano menor, Mark, era su niño de oro. Es 3 años menor que yo, y desde el momento en que nació, todo parecía orbitar a su alrededor. Entrenamientos privados de fútbol, campamentos caros, ropa de primera línea, y no importaba cuánto costara, mamá y papá nunca dudaban. Para mí, sin embargo, las cosas eran diferentes. Si yo quería algo más allá de lo estrictamente esencial, la respuesta era, no lo necesitas. O, búscate un trabajo y cómpralo tú mismo. Así que lo hice. A los 15, mientras Mark salía los fines de semana a jugar en torneos o a pasar el rato con amigos, yo estaba recogiendo mesas en un restaurante local. No era glamoroso, pero me dio mi propio dinero y, lo que es más importante, mi independencia. Ese trabajo me llevó a otro, y luego a otro. Para cuando me gradué de la escuela secundaria, tenía ahorros. No muchos, pero lo suficiente como para ayudarme a pagar la universidad comunitaria sin pedirles a mis padres ni un solo céntimo. Recuerdo a mi padre haciendo un comentario casual sobre que yo pensaba que era mejor que todos los demás porque no necesitaba su ayuda. En ese momento me reí y lo dejé pasar. La universidad fue donde la división entre mi familia y yo se hizo aún más grande. Mientras yo hacía malabares con 2 trabajos a tiempo parcial y mis clases, Mark se estaba encontrando a sí mismo, lo que aparentemente significaba abandonar la universidad después de un semestre y pasar los siguientes años haciendo trabajos extraños, renunciando cada vez que no conectaba con la gerencia. Mis padres siempre tenían una excusa lista para él. Solo está averiguando las cosas. Tiene mucho potencial. Sabes, él no es como tú, David. Empecé a notar un patrón. Cada vez que yo lograba algo, se descartaba como nada del otro mundo. Pero si Mark hacía lo mínimo, era una celebración familiar. Cuando tenía 24 años, conseguí un trabajo sólido en tecnología. Al principio no era llamativo, pero trabajé duro. Aprendí todo lo que pude y empecé a ascender de puesto. Al cabo de un año ganaba lo suficiente como para finalmente pensar en salir de mi apartamento estrecho. No se lo dije a mis padres de inmediato. Yo sabía cómo eran, pero discretamente empecé a buscar casas. Cada casa abierta a la que iba se sentía surrealista, como si me estuviera acercando a algo que siempre había parecido imposible para alguien como yo. El día que cerré el trato de mi primera casa, estaba temblando de emoción. No era una mansión, pero era mía. Había trabajado por cada ladrillo, por cada dólar de ese pago inicial. Invité a mis padres y a Mark a cenar como sorpresa, pensando que tal vez estarían orgullosos. Ese fue mi primer error. En el momento en que entraron, pude verlo en el rostro de mi madre. No estaba feliz por mí. Estaba calculando. Sus ojos recorrieron el lugar como si estuviera haciendo un inventario. Mi padre bromeó diciendo que en secreto había ganado la lotería. Y Mark apenas dijo una palabra. Simplemente caminó como si estuviera inspeccionándola. La única reacción genuina que obtuve fue de mi tía, que vino y no paraba de decir lo impresionada que estaba. Pero cuando nos sentamos a comer, empezaron los comentarios. «Es agradable», dijo mi madre. «¿Pero no crees que es un poco demasiado para alguien de tu edad?» «Sí», intervino Mark. «Probablemente podrías haber ayudado con otras cosas en lugar de derrochar en esto». Recuerdo haber dejado mi tenedor lentamente y haber preguntado, «¿Qué otras cosas?» Y entonces mi madre me miró como si se suponía que yo debía saber exactamente a qué se refería. «Tu hermano ha estado hablando de volver a estudiar», dijo, «pero ya sabes lo caro que es. Pensamos que tal vez, bueno, ahora tienes esta casa grande. Podrías haber contribuido un poco para ayudarlo a empezar». Me golpeó como una bofetada. Ni una sola vez me habían preguntado si yo necesitaba ayuda con mi pago inicial de mis muebles, mis cuentas. Pero ahora que yo tenía algo que mostrar de mí mismo, ya estaba siendo asignado mentalmente a Mark. Intenté mantener la voz firme. «Yo trabajé para esto. No les quité nada. ¿Por qué se espera que pague por las elecciones de Mark?» El ambiente se tensó. Mi padre murmuró algo sobre que la familia debe ayudar a la familia. Y Mark me miró como si lo hubiera traicionado personalmente. Terminé esa cena temprano. Mientras se iban, mi madre me dio un abrazo,
del tipo que es más un apretón, y susurró. No seas egoísta, David. Hablaremos de esto de nuevo. Pensé que tal vez simplemente se les pasaría. Me equivoqué. Durante las siguientes semanas, pequeños comentarios empezaron a colarse en cada conversación. Mi madre llamaba y decía cosas como, Mark ha estado mirando clases, pero simplemente no podemos lograrlo sin algo de ayuda. Y es una lástima cuando la gente de la familia tiene los medios para ayudar y simplemente no lo hace. Mi padre no dejaba de recordarme todo lo que habían hecho por mí mientras crecía, lo cual era ridículo considerando lo poco que realmente me habían apoyado financieramente. El golpe final antes de que las cosas explotaran llegó un domingo por la tarde. Recibí un mensaje de texto de Mark. Tenemos que hablar. Ven a casa. Pensé que tal vez querría disculparse o al menos explicarse. Cuando llegué, mis padres también estaban allí sentados en la mesa de la cocina, con papeles esparcidos, folletos universitarios, desgloses de matrícula y una propuesta de cuánto podría yo contribuir razonablemente a la educación de Mark durante los próximos 4 años. Me reí. De hecho, me reí a carcajadas porque era tan absurdo. ¿En serio hicieron un plan de pago para mí, para mi hermano? Pregunté. Mi madre me lanzó una mirada cortante. Esto no es una broma, David. Este es su futuro. Si te importa la familia, lo harás. Y luego Mark, sin una pizca de vergüenza, dijo. Quiero decir, no es como si no tuvieras el dinero. Compraste una casa entera, hombre. ¿Por qué tú deberías tener todo eso mientras yo estoy estancado aquí? Algo en mí se rompió ese día. Me levanté, les dije que no daría un solo céntimo, y me marché. Pensé que tal vez estarían molestos por un tiempo, incluso que dejarían de hablarme por un rato. No pensé que llegarían tan lejos con lo que hicieron a continuación. 2 semanas después, recibí una carta por correo. Era de un abogado, y cuando la leí, mis manos comenzaron a temblar de nuevo. Pero esta vez, no era de emoción, era de rabia. Debí haber leído esa carta una docena de veces antes de que lo asimilara. Mis padres, mis propios padres, me estaban demandando. La demanda era algo sobre privar deliberadamente a un miembro familiar dependiente de oportunidades necesarias. El dependiente era Mark, por supuesto. Lo estaban presentando como si yo de alguna manera le hubiera bloqueado el acceso a la educación, como si mi negativa a financiar su segundo intento de universidad fuera lo mismo que quitarle dinero. Era tan escandaloso que casi pensé que tenía que ser algún tipo de farol. La carta exigía un acuerdo, una cantidad sospechosamente cercana al costo total de la matrícula que me habían mostrado en la mesa de la cocina. También insinuaba daños emocionales que Mark había sufrido porque yo ostentaba mi éxito en su cara. Recuerdo estar sentado en la mesa de mi comedor, con el café enfriándose, y solo pensar, esto no puede ser real. Seguro que no van a seguir adelante con esto. Pero lo hicieron. En una semana, mi madre comenzó a llamarme a diario, cambiando cada vez entre la culpa y la ira. Un día era, David, estás destrozando a esta familia. ¿Vale la pena perdernos por un poco de generosidad? Al siguiente era, tu hermano está devastado. Siente que quieres que fracase. Lloraba por teléfono, a veces durante minutos, sin decir nada, solo para hacerme sentir que la estaba destrozando. Mientras tanto, Mark estaba redoblando su derecho. Comenzó a publicar indirectas vagas en las redes sociales. Cosas como, algunas personas solo se preocupan por sí mismas, incluso si arruinan la vida de otros, acompañado de emojis tristes y citas inspiradoras sobre la lealtad familiar. Por supuesto, sus amigos y nuestra familia extendida, la mayoría de los cuales no conocían la historia completa, comentaban cosas como, eso es horrible, lamento mucho que estés pasando por esto. Era como si estuviera montando un pequeño escenario de lástima para él mismo y explotándolo al máximo. Empecé a notar las formas sutiles en que mis padres estaban distorsionando la narrativa ante los parientes. En la fiesta de cumpleaños de un primo, mi tía me apartó y me dijo, solo desearía que tú y Mark pudieran arreglar esto. Ha estado tan deprimido desde que compraste esa casa. Le pregunté qué quería decir y ella me dijo, bueno, tus padres nos contaron que te negaste a ayudarlo después de ganar todo ese dinero. No mencionaron cómo yo había estado solo desde que era adolescente, ni cómo Mark ya había desperdiciado múltiples oportunidades, solo la versión editada y apta para la familia que me hacía parecer frío y egoísta. Llegó un punto en que empecé a temer los eventos familiares. En el almuerzo dominical de mi abuela oí a mi padre decirle a un vecino que David se ha subido demasiado a sus zancos y ha olvidado de dónde viene. Intenté que me resbalara, pero fue más difícil de lo que pensaba. No solo me estaban pintando como el villano, me estaban borrando. Años de lucha, cada sacrificio que había hecho, cada hora extra, nada de eso contaba. Lo único que les importaba era que yo no me doblegara a su voluntad. Una noche, Mark apareció en mi casa sin avisar. Ni siquiera llamó a la puerta. Simplemente se quedó tocando el timbre hasta que abrí. Se veía satisfecho, como si hubiera estado esperando para soltar una frase. «Sabes que vas a perder, ¿verdad?», dijo casualmente.
Mamá y papá tienen al abogado y la familia está de su lado. Será más fácil si pagas ahora y te ahorras la vergüenza. No podía creer la arrogancia. Le dije que se fuera, y como no se movió, salí y cerré la puerta tras de mí. Nos quedamos allí en mi porche, él con esa media sonrisa, yo tratando de mantener la voz a raya. No tienes derecho a mi dinero, Mark, dije. Has tenido oportunidad tras oportunidad y las has tirado a la basura. Esto es tu culpa, no mía. Fue entonces cuando dijo algo que realmente se me quedó grabado en el cerebro. Tú solo llegaste aquí porque lo tuviste más fácil que yo. Mamá y papá fueron más duros conmigo. Yo también merezco una oportunidad justa. ¿Más fácil? De verdad pensó que mi vida había sido más fácil. Lo miré fijamente por un largo segundo antes de decir, si crees que lo tuve fácil, no estabas prestando atención. Luego volví a entrar y cerré la puerta con llave. A partir de esa noche, las cosas se intensificaron aún más. Mis padres dejaron de llamar directamente y comenzaron a hacerlo a través de otras personas. Tías, tíos, incluso mi abuela. Recibía mensajes de voz como, cariño, tu mamá dice que esto es solo un malentendido. Tal vez si le enviaras un poco a tu hermano para que empiece, todos podríamos seguir adelante. Oh, David, ¿sabes? La presión arterial de tu padre no está bien. Este estrés no ayuda. Cada uno era otro intento de agotarme. Mientras tanto, el juicio avanzaba. Tuve que contratar a mi propio abogado solo para defenderme de mi propia familia. Cada documento que llegaba tenía sus nombres en él, mis padres, mi hermano, en blanco y negro. No importaba que fuera absurdo o que yo supiera que ganaría. El peso emocional era aplastante. Por la noche me acostaba y me preguntaba cómo las mismas personas que se suponía debían protegerme podían convertirse en esto. Y luego llegó el momento en que me di cuenta de que no solo estaban tratando de conseguir dinero de mí, estaban tratando de quitarme algo mucho más grande. Comenzó con un mensaje de voz de todas las personas, mi agente de bienes raíces. Sonaba preocupada. Dijo que había recibido una consulta extraña sobre mi casa, preguntando si estaba disponible para compra o alquiler, porque el ocupante actual podría no estar allí mucho más tiempo. No me dio un nombre, pero no lo necesitaba, porque solo había 3 personas que sabían exactamente cómo golpearme donde más dolería. Llamé a mi agente de inmediato, y ella confirmó lo que ya sospechaba. La consulta no había venido de un extraño cualquiera. Había sido mi madre. De hecho, había llamado a mi agente de bienes raíces, fingiendo ser una amiga de la familia, y preguntó por mi casa como si solo tuviera curiosidad. Pero mi agente, sintiendo algo extraño, la presionó un poco y descubrió que mi madre había insinuado que yo podría no ser capaz de mantener la propiedad por mucho más tiempo, y que sería una lástima que se desperdiciara cuando otra familia podría usarla. Se me encogió el pecho. Otro miembro de la familia. No había duda de a quién se refería. No solo estaban tratando de sacarme dinero, estaban preparando el escenario para quitarme mi casa. Me senté allí en la mesa de mi cocina, con el teléfono en la mano, mirando por la ventana durante lo que parecieron horas. Esto ya no se trataba solo de favoritismo. Esto no era solo Mark sintiéndose con derecho o mis padres culpándome. Era un movimiento deliberado para socavar todo por lo que había trabajado, el lugar que había luchado por comprar, el único símbolo de independencia que tenía de ellos. Ya lo estaban rondando como buitres. Cuanto más lo pensaba, más piezas encajaban. Esa primera cena cuando los invité, la forma en que los ojos de mi madre habían escaneado el lugar, el comentario de que era demasiado para alguien de mi edad, las indirectas de Mark sobre que yo tenía todo eso mientras él estaba estancado aquí. Todo había estado conduciendo a esto. La demanda no era solo por la matrícula. Si podían pintarme como alguien que privaba injustamente a Mark, podrían convertirlo en una palanca legal sobre mis activos, mi casa. Y luego vino el verdadero golpe bajo. Recibí un correo electrónico de mi abogado reenviando una enmienda recién presentada en su caso. Afirmaba que parte de la razón por la que buscaban daños era porque la situación de vivienda actual del demandado fue adquirida a través de fondos que podrían haberse asignado para apoyar la educación y el desarrollo profesional del demandante. En otras palabras, estaban tratando de argumentar que mi casa en sí misma era evidencia de mi egoísmo y mala asignación de recursos. Ya no solo lo insinuaban, lo estaban poniendo por escrito legalmente. Esa noche, llamé a mi madre. Ni siquiera planeé lo que iba a decir. Solo necesitaba escuchar su voz y entender cómo podía justificar esto. Ella contestó después de unos cuantos timbres, y su voz era empalagosamente dulce, como si nada malo estuviera pasando. David, justo le estaba diciendo a tu tía lo orgullosa que estoy de ti. Basta, mamá, dije con la voz temblándole. ¿Por qué llamaste a mi agente de bienes raíces? Hubo una pausa. Luego, sin inmutarse, suspiró. Solo estaba cuidando a la familia. Si las cosas no te salen bien en el tribunal, sería mejor que la casa se quedara con alguien de la familia en lugar de extraños. Sabes que Mark la cuidaría bien. Sentí que se me tensaba la mandíbula.
Estás planeando que pierda mi casa antes de que el caso siquiera termine. Ya decidiste que soy culpable. No se trata de culpa, David. Se trata de hacer lo correcto por tu hermano. Ha pasado por tanto. ¿Por tanto? Interrumpí. A él se le dio cada oportunidad, mientras que yo he estado solo desde que era adolescente. Trabajé por esta casa, nunca me ayudaste, ni una sola vez. ¿Y ahora crees que puedes simplemente quitármela? Su tono cambió, volviéndose más cortante. No seas dramático. No estarías donde estás sin la forma en que te criamos. Nosotros también hicimos sacrificios. Esta es tu oportunidad de devolver. ¿Devolver? Esa frase me golpeó como un ladrillo. Era lo mismo que me había dicho cuando tenía 16 años, y me negué a entregar la mitad de mi sueldo para ayudar con los gastos del hogar, mientras Mark gastaba su mesada en videojuegos. Era la misma frase que había usado cuando me negué a confirmar un préstamo de coche para él a los 21. Para ella, mi éxito no era mío. Era una deuda que les debía, una que podían cobrar cuando quisieran. Colgué sin decir una palabra más. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Ya no era solo rabia. Era algo más profundo. Algo que me revolvía el estómago. Una mezcla de traición y claridad. Porque en ese momento, finalmente entendí que nunca se detendrían. No importaba cuánto explicara, cuánto les demostrara que había construido mi vida sin su ayuda. En sus mentes, los fracasos de Mark eran mi responsabilidad de arreglar. Y cualquier cosa que yo tuviera era un objetivo legítimo. La única justicia en la que creían era aquella en la que Mark salía victorioso, incluso si significaba destrozarme por completo. La semana siguiente, las cosas empeoraron. Me enteré por un amigo en común de que Mark había estado presumiendo ante un par de sus amigos de que la casa sería suya pronto. Aparentemente, uno de ellos preguntó si yo estaba vendiendo, y Mark había sonreído con suficiencia y dicho, «No exactamente, pero digamos que mamá y papá se están encargando de eso». Escuchar eso rompió algo dentro de mí. Había pasado años tragándome pequeños ataques, permitiendo que minaran mis logros porque no quería causar problemas. Pero ahora estaban tratando de despojarme de la única cosa que simbolizaba todos esos años de esfuerzo. Todas esas noches que pasé sin nada para poder ahorrar para un futuro en el que nadie más creía. Y fue entonces cuando tomé una decisión. Si querían una guerra, la iban a tener. Pero no iba a luchar a su manera. Iba a asegurarme de que, cuando contraatacara, se arrepentirían de haber pensado que podían tomar lo que era mío. Las semanas que siguieron se sintieron como caminar por arenas movedizas. Cada día había otro golpe, otro recordatorio de que mi propia familia se había posicionado como mis enemigos. Mi abogado estaba haciendo lo que podía, pero cada nuevo documento presentado por su parte se sentía como un golpe en el estómago. El lenguaje era tan frío, tan calculado. Era como si me hubieran borrado como hijo y me hubieran reescrito como un oponente sin rostro al que tenían que vencer en el tribunal. Dejé de dormir bien. Algunas noches me quedaba mirando el techo durante horas, mi mente dando vueltas. ¿Y si de alguna manera ganaban? ¿Y si me quitaban la casa? ¿A dónde iría? ¿Qué me quedaría? Mi hogar siempre había sido mi santuario. El primer lugar donde podía cerrar la puerta y saber que nadie podía irrumpir y decirme qué hacer. Ahora, incluso estar sentado en mi sala se sentía tenso, como si las paredes ya no fueran mías. Mi trabajo también comenzó a sufrir. Me descubría ensimismado en las reuniones, incumpliendo plazos porque estaba enterrado en papeleo legal. Mi jefe se dio cuenta y aunque se mostró comprensivo cuando le dije que era un asunto legal familiar, me di cuenta de que su paciencia no duraría para siempre. Me había esforzado tanto por construir una reputación de ser confiable, alguien que podía manejar cualquier cosa que se le presentara, y ahora estaba viendo cómo se resquebrajaba. La peor parte fue el aislamiento. Mis padres habían hecho un trabajo tan bueno controlando la historia que la mayor parte de mi familia extendida pensaba que yo estaba siendo cruel. Las invitaciones a cumpleaños, cenas e incluso reuniones casuales comenzaron a desaparecer. Veía fotos publicadas en línea, grandes tomas grupales sonrientes con leyendas como «La familia es primero», y allí estaba Mark sonriendo en el medio, mis padres a cada lado. Ni siquiera me mencionaban ya. Una noche, abrí mi nevera y me di cuenta de que no había hecho una compra adecuada en semanas. Había estado viviendo de comida para llevar y de lo que podía agarrar de la tienda de la esquina porque no tenía la energía para ir de compras. Parado allí en la penumbra de la nevera, mirando un solo cartón de huevos y media botella de zumo de naranja, sentí esta ola de desesperanza invadirme. Ya no se trataba solo de la demanda. Era la sensación de que, sin importar lo que hiciera, siempre sería el extraño en mi propia familia. Pero en ese momento bajo, algo más se encendió también. Recordé tener 15 años, estar detrás del mostrador del restaurante un viernes por la noche, con las manos en carne viva de fregar platos, sabiendo que tenía que levantarme temprano para un turno doble al día siguiente. Había hecho eso durante años sin una red de seguridad, sin nadie animándome.
Cada paso que había dado desde entonces había sido porque me negué a rendirme cuando habría sido más fácil abandonar, y fue entonces cuando decidí que no iba a permitir que me quitaran todo. Dejé de responder a sus llamadas. Le dije a mi abogado que manejara toda la comunicación, por trivial que fuera, para no tener que escuchar sus voces ni leer sus mensajes manipuladores. Empecé a revisar mis finanzas en silencio, asegurándome de que cada activo que tenía estuviera bloqueado, cada cuenta asegurada. Saqué mi informe de crédito para buscar cualquier cosa sospechosa. Incluso, instalé un sistema de seguridad en mi casa por si Mark decidía pasarse de nuevo. En público me mostré tranquilo. Si alguien preguntaba cómo me iba, simplemente decía, manejándolo, y cambiaba de tema. Pero en privado estaba construyendo algo, un plan, porque me di cuenta de que si luchaba contra ellos de frente, seguirían intentando distorsionar la historia hasta que yo pareciera el agresor. No, necesitaba ser más inteligente. Necesitaba dejar que cavaran su propia fosa, y luego asegurarme de que no pudieran salir de ella. El primer paso fue reunir pruebas, no solo para el tribunal, sino para mí. Prueba de cada llamada manipuladora, cada comentario con doble intención, cada vez que intentaron socavarme. Si iba a contraatacar, lo quería todo en blanco y negro. Aún así, mantuve la cabeza baja. Exteriormente, parecía que me habían doblegado hasta el silencio. Y tal vez eso fue lo que creyeron, que era exactamente lo que yo quería que pensaran. Porque cuando estás en el punto más bajo, nadie te ve venir de vuelta. Y yo me iba a asegurar de que mi regreso los golpeara más fuerte de lo que jamás esperaron. Es extraño cómo una vez que dejas de alimentar el drama de alguien, comienzan a pensar que has desaparecido. Mis padres y Mark parecieron tomar mi silencio como prueba de que estaban ganando. En realidad, me dio el espacio que necesitaba para reconstruir, no solo mis defensas, sino mi vida. El primer cambio se produjo en el trabajo. Mi jefe me llamó a su oficina una tarde y me preparé para recibir malas noticias. En cambio, cerró la puerta y dijo, «Mira, no sé qué está pasando en tu vida personal, pero sé que eres bueno en lo que haces. Si puedes concentrarte, estoy dispuesto a ponerte en un proyecto que podría llevar a un ascenso». Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación viciada. Una ráfaga de aire fresco. Me lancé a ese proyecto. Largas horas. Planificación meticulosa. Ir más allá. No solo intentaba demostrar mi valía a mi jefe. Me estaba recordando a mí mismo de lo que era capaz, y funcionó. El proyecto fue un éxito, y unas semanas después me ofrecieron el ascenso. Con él vino un aumento de sueldo significativo, suficiente para que mi colchón financiero creciera, mis ahorros se fortalecieran. No borró el estrés de la demanda, pero me hizo sentir seguro de nuevo. Mientras tanto, mi abogado estaba desmantelando discretamente su caso. Había logrado obtener registros del historial laboral anterior de Mark, sus intentos universitarios fallidos previos, incluso mensajes donde mis padres admitían que lo habían mimado demasiado. Cada pieza era otro hilo en el tejido de su hipocresía. No me regodeé. Todavía no. Simplemente lo archivé todo, dejando que se acumulara. Fuera del trabajo, comencé a centrarme en mí mismo de nuevo. Me reincorporé al gimnasio que había dejado meses atrás, en parte para despejar mi mente y en parte para recordarme a mí mismo que mi cuerpo no tenía que soportar el peso de todo este estrés. Empecé a cocinar comidas de verdad de nuevo. Nada elegante, pero había algo terapéutico en picar verduras y sentarse realmente a comer. También comencé a reconectarme con personas de las que me había distanciado. No los familiares que se habían creído la versión de mis padres. Los dejé con sus fotos grupales y sonrisas falsas, sino viejos amigos, compañeros de trabajo en los que confiaba. Personas que me conocían sin el filtro de los chismes de mi familia. Poco a poco, reconstruí un círculo a mi alrededor que no estaba envenenado por su manipulación. Y luego, sucedió algo inesperado. Me invitaron a hablar en un evento de networking local para jóvenes profesionales. Alguien había visto los resultados de mi proyecto en el trabajo y pensó que mi trayectoria profesional era inspiradora. De pie en ese escenario, contando mi historia, la profesional, no las partes personales desordenadas, me di cuenta de que ya no era el niño impotente que recogía mesas. Yo había construido algo. Y no importaba lo que mi familia creyera que podía quitarme, no podían quitarme eso. Con cada victoria, grande o pequeña, sentí que la balanza se inclinaba. Mis padres todavía tenían su demanda. Pero fuera de esa sala de audiencias, su control sobre mí se estaba esfumando. No podían hacerme sentir culpable por llamadas que no contestaría. No podían distorsionar mis palabras si yo no les daba ninguna. Ahora tenían que pasar por abogados para todo, lo que significaba que no más emboscadas sorpresa en mi puerta principal o encuentros accidentales en reuniones familiares. La mejor parte, mientras estaban ocupados quemando puentes conmigo, también estaban erosionando su propia credibilidad. Un conocido en común dejó escapar que algunos parientes estaban empezando a cuestionar por qué mis padres me estaban arrastrando a los tribunales en lugar de ayudar a Mark a encauzar su vida.
Aparentemente Mark había estado presumiendo tan abiertamente sobre conseguir la casa que incluso la gente de su lado estaban empezando a ver lo mal que se veía. Fue entonces cuando supe que ya no estaba solo sobreviviendo. Estaba ganando terreno. Mi carrera era más fuerte. Mis finanzas eran seguras. Y tenía aliados que veían a través de las mentiras. Ahora estaba en una posición en la que no tenía que reaccionar a sus movimientos. Podía planear los míos. Y por mucho que quisiera contraatacar de inmediato, me obligué a esperar, porque el momento oportuno, me di cuenta, lo era todo. Dejar que piensen que simplemente estaba siguiendo con mi vida, avanzando. Dejar que siguieran subestimándome, porque la próxima vez que hiciera un movimiento, no solo protegería lo que era mío. El punto de inflexión llegó un martes por la tarde, de todos los días. Salía de una reunión con un cliente cuando mi teléfono vibró con un correo electrónico de mi abogado. La línea de asunto decía: solicitud de descubrimiento, error del consejo oponente. Dentro había un hilo reenviado. El abogado de mis padres había copiado accidentalmente a mi abogado en una cadena de correos electrónicos que estaba destinada a ser interna entre su lado, y en ella había una mina de oro. La cadena era en su mayoría logística, cronogramas, plazos de presentación. Pero enterrado a mitad de camino, había un mensaje de mi madre a su abogado que me aceleró el pulso. Ella había escrito: necesitamos asegurarnos de que la casa de David esté incluida en cualquier acuerdo. Mark ya ha estado en contacto con un amigo agente inmobiliario que puede ponerla en venta tan pronto como se firme la transferencia. Esta es la forma más limpia de asegurarle un nuevo comienzo. Ahí estaba por escrito. Prueba de que la demanda nunca se trató de ayudar a Mark a obtener una educación. Se trataba de transferir mi casa a su nombre. Mi abogado prácticamente tarareó de energía cuando hablamos esa noche. Esto lo cambia todo, dijo. Esencialmente han admitido motivos ocultos. Podemos usar esto. Pero yo no quería solo usarlo para defenderme. Quería convertirlo en el fundamento de algo más grande. Algo que acabaría con su capacidad de hacer este truco nunca más. Casi al mismo tiempo, el trabajo me presentó otra oportunidad. Mi ascenso me había puesto a cargo de un pequeño equipo, pero ahora me ofrecían un rol de liderazgo interdepartamental en un proyecto de alta visibilidad. Venía con dos grandes ventajas: ingresos significativamente mayores y conexiones con ejecutivos senior en industrias mucho más allá de mi alcance actual. El tipo de personas que podrían, si fuera necesario, abrir puertas que ni siquiera sabía que existían. Acepté sin dudarlo. Esto no solo fortaleció mi posición financiera aún más, sino que también me dio flexibilidad, la capacidad de canalizar recursos discretamente hacia donde yo quisiera. Y una de las primeras cosas que hice fue contratar a un investigador privado. No quería nada ilegal o invasivo, solo quería la verdad. Quería saber exactamente qué había estado haciendo Mark, mientras su futuro supuestamente pendía de un hilo, y si mis padres tenían un historial de intentar movimientos similares con otros parientes. El investigador no me decepcionó. 2 semanas después, tenía una carpeta gruesa sobre mi escritorio. Dentro había publicaciones de redes sociales de cuentas que Mark pensó que eran privadas, mostrándolo de viaje, comprando electrónica cara, e incluso probando autos en los meses en que había estado afirmando que apenas llegaba a fin de mes. También había registros de propiedad que mostraban que mis padres, años atrás, habían intentado presionar a mi difunta tía para que les vendiera un terreno por una fracción de su valor. Algo que había causado una ruptura de la que ya nadie hablaba. Cuanto más leía, más claro se volvía mi camino. No solo necesitaba ganar el caso, necesitaba desmantelar la narrativa que habían construido, pieza por pieza, frente a una audiencia que importaba. Para hacer eso, comencé a sentar las bases en silencio. Me acerqué a algunos familiares de confianza que se habían mantenido neutrales, compartiendo lo suficiente como para sembrar dudas sobre la versión de los hechos de mis padres. Me aseguré de que mis registros financieros, historial de empleo y prueba de independencia desde que era un adolescente estuvieran perfectamente documentados, con sellos de tiempo y listos para ser mostrados a cualquiera que importara. Y la mejor parte: esa cadena de correos electrónicos incriminatoria no fue el único error que cometieron. Mi investigador privado había logrado descubrir una conversación grabada legalmente en un entorno público, donde Mark presumía ante un amigo en un bar de que finalmente había encontrado la manera de sacar provecho de tener un hermano rico. El amigo se había reído, preguntando si yo había aceptado. Y Mark respondió: no, hombre, mamá y papá están haciendo que suceda. Una vez que sea mía, venderé la casa y estaré tranquilo por años. Escuché esa grabación 3 veces seguidas, cada vez sintiendo la misma claridad fría instalarse. Ellos creían que se estaban acercando, pero en realidad, ya me habían entregado las herramientas para desmantelarlos por completo. Todo lo que tenía que hacer ahora era elegir el momento perfecto para lanzar el golpe. Esperé, no por dudar, sino porque sabía que el golpe más devastador no era un golpe fuerte y furioso, era uno silencioso y preciso.
Mis padres y Mark seguían avanzando a toda máquina con su caso, ajenos al hecho de que ya habían sentado las bases para su propia ruina. La fecha del juicio se acercaba, y con ella vino la conferencia previa al juicio. La reunión donde ambas partes expondrían sus posiciones más fuertes para evaluar si era posible un acuerdo. Ese era mi escenario. Cuando entramos en la sala de conferencias, mis padres estaban allí con Mark, sentado de manera presuntuosa entre ellos. Mi madre me dedicó esa sonrisa de autosatisfacción que usaba cuando creía tener la sartén por el mango. Mi padre evitó mis ojos, un silencioso simulacro de decepción. Mark, por supuesto, se reclinó en su silla como si ya estuviera firmando la escritura de mi casa. El mediador comenzó con las formalidades. Luego le pidió a mi abogado que hablara primero. Habíamos acordado de antemano. Sin emoción, sin largos discursos, solo hechos. Mi abogado deslizó una carpeta delgada por la mesa hacia su lado. Esta, dijo, es la documentación completa de la independencia financiera de mi cliente desde los 15 años. Registros de empleo, declaraciones de impuestos, prueba de pagos de matrícula y recibos de compra de propiedad. Notarán que ni un solo céntimo provino de sus padres en ningún momento. Mark resopló en voz baja, pero mi abogado no se detuvo. Abrió la carpeta en una página marcada. Y aquí, dijo con calma, hay un correo electrónico de los demandantes, en sus propias palabras, confirmando que el objetivo principal de esta demanda es obtener la casa del demandado para su transferencia a un tercero. El rostro de mi madre se quedó sin color tan rápido que fue casi cómico. Los labios de mi padre se apretaron en una línea delgada. Mark se inclinó hacia adelante tratando de leer la página, su confianza titubeando. Y por último, dijo mi abogado, presionando un botón en su computadora portátil, un clip de audio corto. La voz de Mark llenó la sala. No, hombre, mamá y papá están haciendo que suceda. Una vez que sea mía, venderé la casa y estaré tranquilo por años. Silencio. Se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Mi abogado lo dejó en el aire durante unos buenos 5 segundos antes de decir, dados estos hechos, creemos que el tribunal no solo desestimará el caso, sino que encontrará motivos para presentar una contrademanda por daños, incluyendo honorarios legales y daño a la reputación. El mediador se aclaró la garganta y miró a su abogado. ¿Desea responder? El rostro de su abogado estaba tenso. Su mandíbula se movía como si estuviera masticando clavos. Se inclinó hacia mis padres, susurrando con urgencia. Mi madre negó con la cabeza rápidamente, sus ojos fijos en mí, con algo que casi parecía miedo. Mark murmuró algo por lo bajo que hizo que mi padre lo fulminara con la mirada. Finalmente, su abogado se enderezó. Necesitaremos un momento para discutir esto en privado. Salieron de la sala. Me senté allí, con las manos cruzadas, sin decir una palabra. Por dentro, sentí esa extraña y satisfactoria calma que llega cuando sabes que la lucha ya ha terminado. 10 minutos después, regresaron, sus expresiones cuidadosamente en blanco. Estamos dispuestos a retirar la demanda, dijo su abogado con rigidez, con cada parte cubriendo sus propios honorarios legales. Mi abogado ni siquiera me miró antes de responder. Eso es inaceptable. Tenemos pruebas claras de intención maliciosa y procederemos con nuestra contrademanda a menos que recibamos una disculpa por escrito, una retractación pública de todas las declaraciones previas hechas contra mi cliente y el reembolso total de sus costos legales. La cabeza de Mark se giró bruscamente hacia mis padres. No vamos a... Sí, lo haremos, cortó mi madre con la voz tensa. Y eso fue todo. En esa sala, se derrumbaron. No levanté la voz. No me regodeé. Ni siquiera miré a Mark mientras se sentaba allí echando humo. Dejé que el papeleo hablara por mí. Al final de la semana, tenía la carta de disculpa en mi bandeja de entrada. Un intento torpe de sonar sincero, y el cheque de reembolso se hizo efectivo poco después. Pero esa no fue la verdadera venganza. El verdadero golpe llegó cuando envié copias de la disculpa y la evidencia incriminatoria al puñado de parientes que me habían ignorado durante el último año. Sin explicación, solo los documentos. En cuestión de días, las llamadas telefónicas comenzaron a llegar, no de mis padres, sino de esos mismos parientes, preguntando torpemente cómo estaba, dándose cuenta claramente de que habían apostado por el caballo equivocado. No respondí a la mayoría de ellas porque el objetivo de la venganza, me di cuenta, no era recuperarlos, era asegurarme de que entendieran que yo no los necesitaba, y que intentar hundirme solo me hacía más fuerte. La caída fue rápida y fue fea. Aunque por una vez, nada de ello era algo con lo que yo tuviera que lidiar. La noticia de lo que había sucedido se propagó por la familia más rápido de lo que esperaba. Mi tía, la que había estado tan impresionada con mi casa el día que la vieron por primera vez, me llamó mitad enojada, mitad atónita. Intentaron quitarle la casa a su propio hijo. Ella no fue la única. Primos, tíos, incluso mi abuela. Las personas que antes se habían mantenido en silencio de repente estaban hablando.
El chat grupal familiar del que me habían sacado discretamente meses atrás se convirtió en un campo de batalla. Capturas de pantalla de la carta de disculpa comenzaron a aparecer. Y cada vez que alguien intentaba defender a mis padres, otro pariente soltaba una cita del correo electrónico o esa grabación de Mark presumiendo. Por primera vez en mi vida, la imagen dorada que mis padres habían construido para sí mismos se resquebrajó en público. Dejaron de aparecer en las reuniones familiares, no porque no fueran invitados, sino porque no podían soportar las preguntas. Mi madre, que una vez se había deleitado siendo el centro de atención, comenzó a evitar las llamadas de sus propios hermanos. Mi padre se volvió más silencioso, más gris, de alguna manera. Ya no era el hombre rotundo y seguro de sí mismo que solía reírse de mi independencia. Y Mark, él fue quien se lo tomó más duro. Sus supuestos amigos, a quienes les presumió sobre sacar provecho, comenzaron a distanciarse. Sin la casa, sin el acuerdo, no tenían nada que mostrar por los meses que había pasado acechándome como un tiburón. Escuché por casualidad que se había mudado de la casa de mis padres por un tiempo. Luego regresó en silencio cuando el alquiler y las cuentas resultaron ser demasiado. La suficiencia que había visto en sus ojos en esa conferencia previa al juicio se había ido. Ahora, cuando nuestros caminos se cruzaban ocasionalmente, generalmente en alguna obligación familiar inevitable, apenas hacía contacto visual. El cheque que me enviaron cubrió hasta el último céntimo de mis gastos legales, pero fue la carta de disculpa lo que guardé, escondida en un cajón. No porque necesitara la validación, no la necesitaba, sino porque era una prueba de que no importa cuánto intentaran reescribir la historia, hubo un momento en el que tuvieron que admitir que estaban equivocados. No busqué la reconciliación, no pasé por alto lo sucedido por el bien de la armonía familiar. En cambio, construí aún más sobre la vida que había estado creando. El trabajo siguió creciendo. Mi círculo de amigos de confianza se mantuvo unido. Y mi hogar se mantuvo exactamente donde pertenecía. Mío. A veces, cuando estoy sentado en mi porche en la tranquilidad de la tarde, pienso en esa primera cena cuando los invité. Cuando creí que tal vez estarían orgullosos. Pienso en la rapidez con la que las máscaras cayeron cuando vieron lo que había construido sin ellos. Y me doy cuenta de que la verdadera victoria no fue solo quedarme con mi casa o ganar el caso. Fue demostrar más allá de toda duda que nunca los necesité para tener éxito y que, sin importar lo que intentaran, nunca podrían quitarme eso. Y es entonces cuando me reclino, sonrío para mí mismo y pienso, este hogar nunca llevará su nombre. La historia de David es una lección sobre la independencia forzada y el precio del éxito. Demuestra que la verdadera madurez y autonomía se ganan al construir tu propio camino, incluso cuando la familia lo socava. La victoria de David no fue solo legal, fue una victoria personal que le permitió cortar el ciclo de manipulación y deuda emocional. Su casa, ganada con esfuerzo, se convirtió en el símbolo de que no necesitaba permiso ni aprobación para ser un adulto exitoso, probando que el valor propio no se negocia ni se debe devolver.